Casi todos hemos oído alguna vez que la muerte, sobre todo en la vejez, llega de repente, ¿verdad? Como si fuera un interruptor que simplemente se apaga. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? La realidad es que el cuerpo, con mucha antelación, empieza a mandar señales, señales muy sutiles. Estamos hablando de meses, a veces incluso de un año entero antes del final. Son como susurros que si no prestamos la debida atención, se pierden en el ruido del día a día. Y esta frase da totalmente en el clavo. Al mirar atrás, las familias se dan cuenta de que las pistas estuvieron ahí todo el tiempo. Es justo eso, porque estas señales son tan discretas al principio, tan fáciles de atribuir a cosas de la edad, que la mayoría de las veces las pasamos por alto. Y claro, para cuando las piezas del puzzle encajan y nos damos cuenta de lo que realmente está pasando, a menudo sentimos que es demasiado tarde. Demasiado tarde para prepararnos emocionalmente o para asegurarnos de que esos últimos momentos sean de verdad significativos. A ver, que quede muy claro, el objetivo de este análisis no es asustar a nadie, ni mucho menos. Todo lo contrario, se trata de aprender a leer esas señales, de entender qué nos está diciendo el cuerpo, porque si sabemos reconocerlas a tiempo, la perspectiva cambia por completo. Nos da la oportunidad de cuidar mejor, de estar presentes de otra manera, de atesorar cada momento. Y lo que es más importante, de garantizar que esa última etapa de la vida de un ser querido esté llena de serenidad, dignidad y confort. Venga, pues vamos a ello. Empecemos con la primera señal, que, por cierto, suele ser una de las más tempranas en aparecer. Y esta es la pérdida de peso involuntaria. Ojo, no hablamos de ponerse a dieta ni de un esfuerzo consciente por adelgazar. Hablamos de una pérdida de peso que ocurre sin buscarla. Es algo muy sutil al principio, ¿eh? Quizá es un agujero más en el cinturón o esa camisa que de repente queda un poco más holgada. Son esos pequeños detalles que, como digo, las familias a menudo descartan pensando, bueno, es normal, con la edad se pierde algo de peso. Pero la realidad es mucho más profunda, porque lo que vemos aquí es crucial para entenderlo. No se trata solo de que la persona coma menos, aunque el apetito también suele disminuir. El problema es interno. El cuerpo empieza a perder su capacidad para absorber los nutrientes de la comida de forma eficiente. Es como si el motor ya no aprovechara bien el combustible. La masa muscular se va perdiendo, los sistemas vitales, como el digestivo, empiezan a ralentizarse. Es una señal inequívoca de que el organismo está iniciando un cambio fundamental, preparándose para una transición muy profunda. Esta primera señal, la de la pérdida de peso, nos lleva directamente a la segunda. Están muy conectadas, porque tiene que ver con cómo el cuerpo empieza a gestionar su energía. Y aquí hablamos de una fatiga y una debilidad profundas. No es el cansancio típico de un día ajetreado, ese que se va con una buena noche de sueño. No, no, no. Esto es un agotamiento que lo impregna todo, que no desaparece por mucho que se descanse. De repente, cosas que antes eran automáticas, como levantarse de una silla, ducharse o simplemente caminar de una habitación a otra, se convierten en un esfuerzo titánico, casi como subir una montaña. Y es súper importante entender que esto no es pereza, para nada. Lo que está pasando es que el cuerpo, de forma muy inteligente, ha activado lo que podríamos llamar un modo de conservación. Toda la energía disponible ya no se gasta en moverse o en actividades. Se redirige, se concentra en mantener funcionando los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el cerebro, lo absolutamente esencial. Y claro, esto tiene un impacto emocional brutal. Imaginen la frustración de ver que el cuerpo ya no responde, de perder esa independencia. Es completamente normal que esto lleve a un retraimiento. Y justo ese retraimiento del que hablábamos, esa conservación de energía, nos lleva de la mano a la tercera gran señal, que afecta directamente a la mente y a cómo nos relacionamos con los demás. Aquí entramos en un terreno delicado, el retraimiento cognitivo y social. ¿Qué significa esto? Pues que esa persona que quizás siempre fue muy lúcida, muy habladora, de repente empieza a cambiar. Se notan olvidos más frecuentes, le cuesta horrores seguir el hilo de una conversación familiar o de pronto parece perdida o desorientada en su propia casa, un lugar que conoce como la palma de su mano. Y aquí la comparación es clave, porque hay que saber diferenciar. Una cosa es el olvido normal, el de ¿dónde he dejado las llaves? Todos tenemos de esos. Pero esto es otra cosa, es un cambio mucho más profundo. La razón es física. La circulación general del cuerpo se va debilitando y eso significa que llega menos sangre y por tanto menos oxígeno y nutrientes al cerebro. Y un cerebro con menos combustible funciona peor. Por eso pueden aparecer esos episodios de confusión de repente, intercalados con momentos de total claridad. Es como si la mente parpadeara, se encendiera y se apagara. Y esto nos ayuda a entender también el retraimiento social. Cuando vemos que esa persona se vuelve más callada, que no participa en las conversaciones o parece distante, nuestro primer instinto puede ser pensar que ha perdido el interés o que ya no le importamos. Pero no es indiferencia.
Es que su cerebro está procesando el mundo de una manera completamente distinta. El simple hecho de mantener una conversación se vuelve agotador. El ruido, mucha gente hablando a la vez, todo eso puede ser abrumador. Así que, como mecanismo de defensa, se refugian en su mundo interior, que es un lugar más tranquilo y seguro para ellos en ese momento. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos un cuerpo que no absorbe bien los nutrientes, que conserva energía al máximo, y un cerebro que recibe menos riego. El panorama general es el de un sistema que se está debilitando. Y eso, inevitablemente, nos lleva a la cuarta señal, las defensas del cuerpo. Imaginemos el sistema inmunitario como un escudo. Durante toda la vida, ese escudo nos ha protegido de infecciones y enfermedades. Bueno, pues en esta etapa final, ese escudo se debilita, se vuelve más frágil. Y la consecuencia es muy visible. Esa persona que a lo mejor era un roble y casi nunca se ponía mala, de repente parece que lo pilla todo. Cualquier resfriado, cualquier infección que anda por el ambiente, le afecta. Y esto, lamentablemente, crea una especie de círculo vicioso. Como el sistema inmunitario está débil, se es mucho más vulnerable a las infecciones. Un simple catarro se puede complicar. Y como el cuerpo tiene menos recursos, el proceso de curación es muchísimo más lento. Un corte que antes sanaba en días, ahora tarda semanas. Y todo esto debilita aún más al cuerpo. Es un ciclo de declive. Por eso, infecciones que son muy comunes en personas mayores, como las de orina o las neumonías, se vuelven recurrentes y cada vez más difíciles de superar. Es la señal de que el cuerpo ya no tiene la misma capacidad para contraatacar. Y atención, porque esto que viene ahora es información de oro de verdad. En una persona muy mayor o en esta fase final, una infección no siempre se manifiesta con los síntomas clásicos. Olvidémonos de esperar una fiebre alta. Muchas veces, el primer y único síntoma de una infección es un episodio de confusión repentina. Un cambio brusco en su estado mental. Es una señal de alerta importantísima que no se nos puede pasar por alto. Todo esto que hemos visto, la debilidad, la confusión, las defensas bajas, todo converge y culmina en la quinta y última señal, la que tiene que ver con los ritmos más primarios, más fundamentales de la vida. Hablamos de la respiración y la circulación. Cuando el final está más cerca, el cuerpo hace un último y drástico ajuste. Vuelve a priorizar y decide enviar el flujo sanguíneo que le queda casi exclusivamente a los órganos vitales del tronco: corazón, pulmones, riñones. Y esto provoca cambios muy evidentes en esos dos ritmos vitales. Y estos cambios son muy específicos, muy observables. En la respiración, por ejemplo, pueden aparecer ritmos irregulares. A veces se vuelve muy superficial, muy lenta, y de repente hay pausas largas, momentos en los que parece que la persona deja de respirar por unos segundos. Es un patrón muy característico. Y en cuanto a la circulación, la consecuencia de esa priorización de la sangre es que las extremidades, las manos, los pies, incluso la punta de la nariz, se quedan muy frías al tacto. La piel puede adquirir un tono pálido, a veces azulado o con manchas como moteada. Es la señal visible de que la sangre ya no llega bien a la periferia del cuerpo. Llegados a este punto, puede parecer que todo esto es muy duro, muy desalentador, pero si lo pensamos bien, conocer estas 5 señales nos ofrece algo muy valioso: la oportunidad de cambiar nuestra perspectiva. Dejar de pensar en términos de curar o revertir un proceso que, al final, es natural e inevitable, y empezar a pensar en términos de acompañar y reconfortar. Porque al final de eso se trata, ¿no? El objetivo cambia. Ya no es alargar la vida a toda costa, sino hacer que el tiempo que queda, sea el que sea, esté lleno de paz, de comodidad y de significado. Entender estas señales a tiempo nos da poder, el poder de tomar decisiones informadas, de evitar tratamientos agresivos que quizás solo añadan sufrimiento. Nos da tiempo para hablar, para resolver asuntos pendientes, para compartir recuerdos, para decir te quiero. En definitiva, para llenar esos últimos meses de vida y de dignidad. Y con esto llegamos a la reflexión final, que creo que lo resume todo. En una época en la que la medicina parece capaz de casi todo, a veces nos obsesionamos con la intervención, con hacer algo. Pero ¿y si el mayor regalo que podemos ofrecer en esos momentos no es una intervención más, sino la comprensión? Entender que el cuerpo tiene sus propios ritmos y que la vida tiene un final. Saber cuándo es el momento de dejar de luchar contra la marea y simplemente empezar a acompañar en el viaje. Porque saber qué esperar, entender estas señales, nos da las herramientas más importantes de todas: la fuerza, la paciencia y la serenidad para hacer que de verdad cada uno de los momentos que quedan cuenten.